Ok, chicos, por favor, miren la pizarra para que puedan entender aquí algunos conceptos que vamos a ir desarrollando en el transcurso del desarrollo del laboratorio, ¿sí? Vamos a entender unos conceptos elementales, porque a veces, y he visto en la práctica que muchas veces cuando les preguntan a veces cosas teóricas no pueden responder muy bien. Son muy buenos en la parte operativa, pero para ser más, eh, digámoslo así, más profesionales tienen que responder algunas dudas, ¿no? Sobre todo porque los clientes a veces preguntan demasiado. Entonces, vamos a entender aquí un concepto, chicos, de lo que son decibeles, ¿sí? Porque eso justamente trata aquí el desarrollo de los filtros, ¿sí? Decibeles. Primero, ¿qué son los decibeles? Miren, para colocarlo de manera sencilla, son dos niveles de potencia que pueden compararse, ¿ok? Entonces, son dos niveles de potencia que pueden compararse, ¿ok? Es una comparación básicamente. Ahora, ¿qué unidad utiliza? En este caso, para trabajar con decibeles, la unidad que se utiliza es una unidad logarítmica, ¿ok? Que se llama justamente decibeles. Su unidad como tal se representa de esta manera, ¿ok? Ahora, antes de eso, tienen que entender que un bel, esa justamente es la mínima unidad. ¿De quién? Del decibel, ¿ok? Y lleva básicamente en honor al científico Graham Bell. ¿Recuerdan Graham Bell, el que desarrolló el teléfono? ¿Cómo se define? Vean, es muy sencillo. La unidad Bell es igual al logaritmo base 10 de una potencia 2 versus una potencia 1, ¿ok? Y para que lo tengan en cuenta, un Bell es igual a 10 decibeles, ¿ok? Esa es la forma como tienen que recordar. Un Bell es igual a decibeles. Generalmente se utiliza decibeles, ¿ok? El Bell es completo, es un número muy alto, ¿sí? El dB es más manejable, en decibeles. Ahora, si nosotros desarrollamos este principio que nos muestra, podemos hacer la comparación de dos valores de esta manera. Decibeles va a ser igual a 10 veces el logaritmo base 10 de la potencia 2 partido la potencia 1. Las unidades de potencia están descritas en watts, ¿ok? Entonces, decibeles es igual a 10 veces logaritmo base 10 de la potencia 2 y la potencia 1, ¿ok? Donde la potencia 2 es conocida como la potencia medida, ¿ok? Y la potencia 1 es la potencia de referencia. Ahora, voy a explicarles un ejemplo para que quede más claro. El ejemplo es más didáctico para que se pueda captar la idea aquí. Así, así, así. Listo. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que esto quede más claro. Decibel es igual a 10 veces logaritmo base 10 de P2 partido P1. Esto ya lo conocen, acá les acabo de explicar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un sistema con estos valores? Ahora me van a ayudar si tienen calculadora científica, ¿no? Un sistema de potencias, como les dije anteriormente, la potencia 2 es la potencia medida y la potencia 1 es la potencia de referencia. Potencia, esta es la potencia medida. Okay. Esta es la potencia medida, como les dije, y esta es la potencia de referencia. ¿Cuánto es 10 logaritmo base 10 de 16 sobre 2? ¿Cuánto es? ¿13? Ajá.
3.01 decibeles, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Esto de aquí es muy importante, chicos. ¿Cómo se interpreta esto? Significa que en el sistema existe una ganancia, ¿ok? De prácticamente 3 dB, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo un sistema donde mido un valor de potencia que es 16, pero mi referencia es 8, básicamente es el doble, ¿no? Pero en este caso no se habla de doble, triple, se habla de sistemas en ganancia de, el sistema logarítmico es dB. ¿Qué tal si ahora tengo otro ejemplo, para que ya quede más claro, de un sistema en donde la potencia medida es 32 y la potencia de referencia es 8? Eso si lo operan, aproximadamente sale 6 decibeles. ¿Ok? Esto, como se puede interpretar, básicamente es un sistema que tiene una ganancia, ese es el término que tienen que tener siempre, ganancia de 6 dB. ¿Ok? Deben recordar que los decibeles son escalas logarítmicas, ¿sí? Escalas logarítmicas. Vamos a ver. Ahora, hay un caso. ¿Qué pasaría si la potencia 2 es igual a 10 veces la potencia 1? ¿Recuerdan la fórmula? Era decibeles es igual a 10 logaritmo base 10, potencia 2 sobre potencia 1. ¿Qué tal si la potencia 2 es 10 veces esta potencia? Cuando operen, ¿qué van a obtener? Miren, decibeles es 10, logaritmo base 10. Si reemplazan esto, vendría a ser 10. Esto de acá es 10b. Nuevamente, el sistema aquí tiene una ganancia de 10 dB. ¿Ok? Pero nosotros, como somos electrónicos, nosotros manejamos lo que son voltajes, corrientes, potencias. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con lo que es la ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje. Nosotros sabemos esta formulita, potencia es igual a voltaje multiplicado por corriente, ¿verdad? Eso creo que ya lo saben todos. Pero eso también se puede representar como voltaje al cuadrado partido la resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si ahora manejamos niveles de corriente? Vamos a utilizar la fórmula que hemos estado viendo. Primero la fórmula, ¿qué es? dB es igual a 10 logaritmo base 10 de potencia 2 sobre potencia 1. Vean que estoy usando el término potencia, pero ahora lo vamos a relacionar con voltaje, ¿ok? Simplemente, ¿qué van a hacer? Van a reemplazar el valor de potencia por una fórmula que es la de voltaje al cuadrado por la resistencia, ¿ok? Aquí hay un artificio matemático que luego de operar, se lo voy a dejar de tarea ahí, que van a obtener que decibeles, cuando hablamos de voltajes, 20 veces el logaritmo base 10 del voltaje 2 partido el voltaje 1, ¿ok? Ahora, esto de aquí solamente va a ser válido si la impedancia es igual a la entrada y la salida, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan un sistema de este tipo, acá tengan un voltaje de entrada y un voltaje de salida, aquí van a realizar algún tipo de circuito para poder amplificar esta señal. Y luego de esto va a ir a otro circuito que de repente va a amplificar también la señal. Entonces, este voltaje de salida se convierte en voltaje de entrada para luego aquí tener otro voltaje de salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que tenga una impedancia? Cuando ustedes conecten un sistema como este a otro sistema, esta impedancia que ustedes ven aquí, está expresada en ohmios, debería ser igual, ¿ok? O lo más cercano posible. Entonces, la idea es que
se igualen las impedancias para que de esta manera se pueda respetar esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Ese es el objetivo, igualar impedancias. Ahora les voy a dar un ejemplo para que quede más claro cómo es que se puede trabajar. Ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Miren. Primero se pide obtener la ganancia de voltaje en decibeles de un sistema donde la señal aplicada es 2 milivoltios y el voltaje de salida es 1.2 voltios. A ver, chicos, acá sí tienen que ver esto porque eso ya es más electrónico, chicos. Miren, les están diciendo, voy a aplicar una señal de 2 milivoltios. Ustedes van a diseñar un circuito X, una caja negra la voy a colocar ahí, y como resultado vamos a obtener una señal de 1.2 voltios. Esto es básicamente como un elevador de voltaje, ¿verdad? Creo que algunos la han utilizado para cuando han trabajado con su Arduino. Para cuando quieren trabajar con Arduino, colocan una señal y la amplifican. ¿Cómo sería el sistema aquí para saber si hay ganancia o pérdida? Entonces, miren, el decibeles de voltaje sería igual a la fórmula 20 logaritmo base 10. En este caso vamos a trabajar con voltaje de output versus voltaje de entrada. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a operar 20 logaritmo base 10. Voltaje de output es 1.2 voltios. Voltaje input, ¿cuánto es? 2 milivoltios, que 2 milivoltios se puede representar de esa manera, 0.002 voltios, ¿verdad? Así. Cuando operen esto, ¿cuánto les va a salir? A ver, ¿quién tiene su calculadora ahí? 20 logaritmo base 10. De esta división debería salir 600. Ok, entonces esto si lo operan, ¿cuánto es? 55.55 dB. ¿Sí le sale? ¿Todos tienen esta calculadora científica? A ver, vamos a ver si tienen esta calculadora científica. Esa de acá sí la tienen, ¿verdad? No la han traído, pero sí lo tienen. 20 multiplicado por el logaritmo. Tiene que ver el logaritmo que tenga ahí. Sí, pero tiene que ver que tenga el base 10. Vamos a ver dónde está eso. No lo veo. Acá está. Acá está el logaritmo. Aquí colocan el base 10, tal cual. Y aquí colocan la división que les pedí, 1.2 voltios. 1.2 voltios partido 2 milivoltios. 2 milivoltios es 0.002, ¿verdad? Eso le dan igual. 55.56. 55.56. Ahí está. ¿Qué significa? Que este sistema, voy a colocarle otro color para que lo puedan diferenciar. Este sistema, si nosotros comparamos el voltaje de salida versus el voltaje de entrada, eso de ahí tiene un valor de 600 veces, ¿no? Pero si lo hablamos de manera de potencia, el sistema tiene una ganancia de 55.56 decibeles, ¿ok? Entonces, decir que es 600 veces o decir que tiene una ganancia de 55.56 decibeles es casi lo mismo, ¿sí? Obviamente que aquí se están utilizando otro tipo de unidades, como le dije, son unidades del tipo logarítmicas, ¿ok? ¿Dónde se aplica esto? En los famosos amplificadores, ¿no? Todos han visto a las personas que están con un parlante en la calle, tienen un pequeño USB y ese parlante suena pero estruendoso. ¿Por qué? Porque tiene una serie de amplificadores
que con una pequeña señal de audio la logran amplificar. Y en este caso lo han amplificado, miren, 600 veces. Es bastante. Por lo tanto, vean, una relación de 600 veces implica una ganancia del 55%. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Vean aquí. En resumen, básicamente van a usar esta fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula que van a usar más. La que dice en decibelios de voltaje, 20 veces logaritmo base 10 de voltaje 1 sobre voltaje 2. Porque ustedes, al ser electrónicos, van a utilizar sistemas amplificadores, ¿no? Entonces tienen que saber bajo qué factores van a de repente configurar sus transistores, sus diodos, sus bobinas, sus condensadores para hacer un amplificador, ¿sí? ¿Qué utilizan para hacer amplificadores ustedes, por ejemplo? ¿Qué han utilizado para amplificar señales? ¿Recuerdan? ¿Qué han utilizado? Ajá, amplificar señales. Transistores. Transistores, ¿verdad? Claro, es lo que se usa normalmente, ¿no? ¿Recuerdan su transistorcito así de esta configuración? Que le habían enseñado una resistencia. Bueno, acá creo que había una conexión. Aquí la base, aquí la alimentaban y por aquí entraba una señal. Esto también estaba una resistencia y por aquí tenían una señal. Entonces esta señal era una señal senoidal chiquita con un valor pico máximo, pero por aquí, gracias a la polarización, la señal se amplificaba, ¿no? ¿Y quién trabajaba acá como factor principal? Era el beta, ¿recuerdan? El beta que relacionaba la corriente de base y la corriente de colector. ¿Recuerdan esos principios o no? Listo, chicos. Eso de ahí justamente, eso fue la parte práctica que les hicieron medir, pero ahora tienen que entender también un poco de cuántas veces tienen que amplificar, ¿no? Ahora, de repente es una señal muy pequeñita, entonces hacen una primera amplificación. Luego de eso, lo pueden volver a colocar a otro amplificador, ¿sí o no? Lo colocan a otro amplificador. Entonces, esta señal pequeña se amplificó, digamos, 4 veces, pero ahora con este amplificador se podría amplificar mucho más, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de conocer los principios de la amplificación. Si yo voy a determinar un valor de entrada y un valor de salida, ¿cuál es la relación que tienen, ¿no? El voltaje de salida con el voltaje de entrada? En este caso, en el ejemplo anterior, fue de, miren, 600 veces. 600 veces. Significa que si por aquí yo aplico 2 milivoltios, 2 milivoltios, aquí voy a tener mi señal de, ¿cuánto quedamos ahí? 1.2 voltios, ¿no? Aquí, 1.2 voltios y 2 milivoltios esto de aquí. ¿Se dan cuenta del criterio que tienen que tener para poder realizar sus amplificadores, ¿sí?